Hola, ¿cómo estás, Marco? Hola Vera, ¿cómo estás? ¿Bien y tú? Bien, chévere. ¿Comenzamos o damos unos minuticos aquí a la gente? ¿Tú qué dices? ¿Tú qué dices? Yo creo que ya tenemos varias personas viéndonos, ¿no? Listo, entonces comenzamos. Bueno, yo realmente me siento muy emocionada de que vayamos a tener esta charla juntas porque sé que has escrito muchísimo sobre el tema, es algo que manejas, o sea, también eres migrante, yo también lo soy, entonces creo que es algo que no solo, o sea, lo hablamos desde afuera, desde una forma medio académica, pero también lo hablamos desde súper dentro, desde algo que vivimos en carne propia, ¿no? Entonces, siento que esto siempre es súper importante para las conversaciones, ¿no? No como que hablar desde una lejanía, sino de un me toca, me atraviesa y nos mueve. Entonces, bienvenida a esta conversa. Gracias, Vero, gracias por la invitación a Mulier, a Éxodo, por tenernos aquí a este proyecto de la mejor ruta para las mujeres venezolanas. Como muy bien comentabas, no solo escribo sobre las venezolanas migrantes, sino también soy una venezolana migrante. A pesar de, bueno, encontrarme en una situación de privilegio, también he podido conectar con mujeres que no han podido estar en esa situación, y el día de hoy estoy encantada de conversar no solo desde mi experiencia como mujer migrante, también desde mi experiencia a través técnico, ¿no? Con temas de feminicidios, violencias, y también desde mi experiencia a través de Venezolanas Globales, una red que une a las mujeres de la diáspora en el extranjero. Sí, de verdad que podríamos hablar incluso solamente de venezolanas globales porque realmente es una red de la que una se siente parte y es como un pequeño pedacito de Venezuela afuera, pero también, bueno, es perfecto para todo tipo de convocatorias, pero si necesitas ayuda, pero si alguien está siendo víctima de violencia, pero si alguien va a vender hallacas también, o sea, es como todo en un solo lugar, entonces es una experiencia súper bonita. Para las que no lo conozcan, Venezolanas Globales tiene sedes en todas partes del mundo. Hay venezolanas globales en Nueva York, en Washington, hay en España, hay en Australia, pero también hay aquí más cerquita, como en Colombia y en México. En Entonces, México. bueno, tú les dejas allí después las redes para que les puedan seguir. Bueno, ahora sí, yo creo que ya podemos entrar un poco en materia. Este, Vamos a hablar un poco de los riesgos para las venezolanas en movilidad. O sea, ¿cuáles son los riesgos que hay en los tránsitos, tanto al salir de Venezuela como en el tránsito como al llegar? Y yo creo que la pregunta con la que podemos iniciar es, ¿por qué hablamos de riesgos para las migrantes, para las venezolanas? O sea, por qué feminizamos esos riesgos? Bueno, Vero, muchísimas gracias por la pregunta porque toca varias áreas y varias temáticas, ¿no? En primer lugar, cuando hablamos de la migración, y voy a empezar como de lo macro hacia lo micro. Cuando hablamos de la migración, generalmente hablamos como si fuera un grupo homogéneo de personas, las personas migrantes. Pero no vemos que dentro de las personas migrantes están adultos mayores, están niños y niñas y están las mujeres. En el caso particular de las mujeres venezolanas, representan alrededor del 50% de la población migrante. Y tenemos riesgos diferenciados que los ves desde el país de destino, ¿no? Desde el país expulsor de las personas migrantes. Entonces, es importante que reconozcamos que no es un grupo homogéneo, no somos las personas migrantes y somos todas y todos iguales, y también que desde Venezuela, las mujeres venezolanas empiezan a migrar por ciertos riesgos que son importantes considerar en los países de destino. ¿Por qué? Porque ¿por qué las venezolanas migran? Y esto es algo que siempre hay que recordar cuando hablemos de la migración venezolana, porque entender las razones y los motivos de su migración nos va a permitir observar qué es lo que está pasando en los países de destino y cuáles son sus necesidades, qué es lo que necesita una mujer venezolana migrante que va desde Venezuela y cruza frontera y llega a Cúcuta para después llegar a Bogotá, para después llegar a Lima, ¿no? Entonces, migran las venezolanas porque hay escasez de métodos anticonceptivos, hay deterioro de los servicios de salud, hay incrementos de la mortalidad materna y la mortalidad infantil, hablamos también de un tema de pobreza menstrual, hablamos de largas colas para conseguir alimentos, y aquí estoy solamente enumerando pocas de las razones por las cuales las mujeres venezolanas migran. Hablamos de las mujeres también. Están las mujeres gestantes o las mujeres que son madres o futuras madres que tienen riesgos de que sus niños o niñas puedan fallecer en una maternidad, como es el caso de Venezuela, ¿no? Donde son hospitales públicos que no tienen ni los servicios básicos, que muchas organizaciones han documentado como las mujeres venezolanas, si van a parir en hospitales públicos, tienen que llevar los guantes, la anestesia, todos los utensilios médicos que se necesitan tienen que llevarlos las mujeres venezolanas.
Entonces, estas son las razones que nos hacen a las venezolanas migrar. Entonces, cuando llegamos a los países de destino, tenemos riesgos diferenciados que ahorita voy como un tercer núcleo, por decirlo, hablé que la migración no somos todas y todos iguales de las personas migrantes, luego hablé de por qué las venezolanas migramos y luego los riesgos diferenciados. Entonces ahí hay que poner un poquito todo lo que significaría el feminismo interseccional, ¿no? No nos colocamos en el mundo o nuestras identidades no todas están definidas por nuestro sexo o por nuestro género y nuestra expresión. También hay otros diferenciadores como puede ser la clase social, la etnia, ¿no? Entonces tenemos que también ubicarnos aquí. Cuando les hablo de esto, también les hablo, obviamente, de la condición de ser mujer. Ser mujer de por sí ya en Venezuela significan desigualdades propias de una sociedad que es machista, que implica desigualdad salarial, desigualdad en términos de acceso a derechos, comenzando con derechos sexuales y reproductivos, o desigualdad, por ejemplo, en el tema de acceso a derechos políticos, acceder al poder. Entonces ya de por sí, las venezolanas y las mujeres en el mundo entero venimos de una sociedad machista que somos o enfrentamos desigualdades que vienen hasta incluso el acoso callejero. Cuando migramos, esto incorpora una nueva capa, una nueva identidad para la mujer venezolana, es ser mujer, ser madre quizás, además eres migrante, quizás tienes orientación sexual, eres una mujer lesbiana, una mujer con discapacidad, eres un adolescente, entonces te expones en las rutas desde la salida hasta en tu país de destino y en el país de destino a sufrir las violencias propias que se sufren en todos los países latinoamericanos. Desde la más mínima, la violencia callejera, ¿no? El mal llamado piropo, que no es piropo, es acoso, hasta la expresión más extrema de violencia, que es el feminicidio. Entonces, bueno, te respondí una cantidad de cosas, pero es que es bastante complejo, ¿verdad? No, perfecto, porque botaste como demasiados elementos para que sigamos conversando. Yo quería puntualizar la cuestión de que tú mencionaste de las mujeres gestantes. O sea, definitivamente es uno de los factores más importantes para las venezolanas para salir, pero también es un factor que ese factor puntual nos hace ser receptoras de violencia en los países de acogida. Yo no sé si las personas que nos ven se enteraron de un caso en Colombia, que una periodista, mujer, escribió un artículo que decía, paren de parir venezolanas, por favor. Entonces, un poco como este llamado es, primero que viene definitivamente de hecho de un espacio de absoluto privilegio, en el que no te estás dando cuenta de todos estos factores que tú nombraste, ¿no? O sea, en Venezuela hay una escasez de métodos anticonceptivos, si vas a un hospital tienes que proveer al hospital de absolutamente hasta la más mínima cosa que te va a dar, y además como que, no sé, ¿quién se cree la gente para poder prohibir a una persona gestar o no gestar, ¿no? O sea, un poco de cómo todo el mundo piensa que puede opinar sobre los cuerpos de las mujeres. Y otra cosa que dijiste que me parece que deberíamos andarla un poquito más es la cuestión de que somos grupos súper heterogéneos. O sea, normalmente la gente piensa, migrantes. Y migrantes es como una sola figurita en la que creemos que se engloba a todo el mundo, pero realmente no. O sea, yo creo que una de las cosas que se hace desde la campaña La Mejor Ruta visualmente es mostrar a distintos tipos de mujeres, porque definitivamente somos un grupo súper heterogéneo, y como tú hablaste, tenemos como unas intersecciones que nos atraviesan y que nos hacen un poco más o menos vulnerables a las violencias. Entonces, ¿por qué te parece que es importante abordar esta situación, los riesgos de las migrantes, desde un enfoque diferencial? Bueno, creo que Vero, tú misma como respondiste la propia pregunta que me hiciste cuando hablaste del caso de esta periodista, ¿no? Que hablaba un poco creo que el título era Dejen de parir, ¿no? Creo que el título del artículo de esta periodista, además mujer, porque ser mujer no nos hace necesariamente tener un enfoque interseccional, y eso también hay que entenderlo. O sea, no todas las mujeres son feministas, no todas las mujeres tienen un enfoque de género y ven el mundo. Además, hay muchas formas de ser feministas en el sentido que son los feminismos, ¿no? No se puede hablar de una única forma de ser feminista. Hay muchas teorías, ¿no? En el feminismo, y podemos analizar el mundo, ver el mundo desde diferentes corrientes, ¿no? En mi caso es un feminismo interseccional que reconoce que no solo es un tema de género, es un tema que trastoca otras identidades.
Y sobre lo que mencionabas, primero sobre los cuerpos de las mujeres, ¿no? Que además siempre estamos como sometidas al escarnio público, desde cómo vestimos, qué vestimos, el número de hijos o hijas que vamos a tener, si los tenemos, a qué edades los tenemos, ¿no? O sea, estamos todo el día sometidas en la sociedad, si, ya te casaste, ¿cuándo vas a tener hijos? O si no tienes hijos, o si lo tuviste fuera del matrimonio, dentro del matrimonio, ¿no? O sea, y esto yéndonos un poco hacia esta sociedad un poco machista, ¿no? Que tenemos en Venezuela y también en varios de los países de destino y en Latinoamérica en general. Entonces, la decisión sobre los cuerpos de las mujeres, y esto es muy importante porque no entendemos, o quizás esta periodista no entendió que las mujeres venezolanas migran por una necesidad básica de adquirir derechos sexuales y reproductivos, que implica que no existen, o sea, en venezolanas los anticonceptivos, y hace poco estaba en un conversatorio con Acción Solidaria, con Natalia Saturno, que hablaba de que los anticonceptivos para la mujer mínimo te cuesta casi $15 con un salario mínimo de $1.5 para la venezolana. Entonces, ¿quién puede acceder a unos anticonceptivos en Venezuela? Y si pensamos, bueno, vamos a colocarnos unos anticonceptivos, la T de cobre, un dispositivo intrauterino, un dispositivo que te dure más, también son unos valores altísimos y costosísimos. Luego, ¿quién habla de estos temas? ¿Quién habla de salud sexual y reproductiva cuando tenemos en Venezuela hasta a la iglesia hablando de quiénes son nuestros derechos y cuáles pueden ser nuestros derechos? Entonces también tenemos una sociedad no solo machista, sino poco laica, donde no nos hablan de estos temas. Entonces hay que también entender que las mujeres, y bueno, varias, y como decías tú, somos muchos tipos de mujeres dentro de la mujer venezolana migrante, sale con una necesidad absoluta de adquirir derechos sexuales y reproductivos que en el país, en Venezuela, no los pueden tener. Y hay una alta tasa, incluso esto está documentado por Amnistía Internacional, una alta tasa de mujeres gestantes que salieron por la frontera para adquirir salud sexual y reproductiva por el miedo, el temor de que sus hijos o ellas mismas pudieran fallecer. Entonces imagínate lo que debe ser para una mujer dejar todo, cruzar una frontera, un país que no conoce, a pesar de hablar el mismo idioma, que no conoce, no tiene redes de contacto, no tiene redes de apoyo, para parir y poder criar a su hijo o a su hija en un entorno relativamente seguro. Entonces esto implica unos riesgos diferenciados. ¿Y por qué es importante que hablemos de no todas las personas migrantes, ¿no? Porque es importante que hablemos qué es lo que pasa con las mujeres migrantes, qué es lo que pasa con las adolescentes migrantes, porque para construir políticas, para construir ideas, campañas, tenemos que hacer un enfoque diferenciado, porque si nos reconocemos como un grupo homogéneo de todas las personas migrantes, los estados no van a poder diferenciar cuáles van a ser sus políticas. ¿Qué necesita Colombia para la recepción de las mujeres venezolanas migrantes? Ok, si sabemos que dentro de este grupo de personas migrantes tenemos a mujeres gestantes, entonces las políticas van a ser diferentes y distintas. ¿Qué pasa con la población LGBTI? Porque ni siquiera hemos entrado ahí, ¿no? Y ese es un tema que quizás yo no trabajo a fondo, pero también la población LGBTI que sale de un país que no les reconoce sus derechos mínimos, van a otros países, y estamos hablando de derechos civiles y políticos, pero bueno, también hay otros derechos de salud, sexual y reproductiva también para las personas LGBTI que no se reconocen. Entonces, para poder hacer políticas en los estados, para poder saber y entender, necesitamos desagregar esa población de venezolanas migrantes. Y nuevamente, no solo es mujer. No es, bueno, ¿cuántas mujeres, cuántos hombres? Bueno, las mujeres, ¿qué edades tienen las mujeres? ¿Cuáles son, cómo cruzaron? ¿Vinieron en avión? ¿Cruzaron frontera? ¿Cuáles son sus recursos que tienen? No hay que diferenciar siempre y siempre cuestionar nuestros propios privilegios. ¿De dónde estoy hablando yo y por qué yo estoy asumiendo estas conclusiones? ¿Lo asumo desde mi privilegio o lo asumo desde el conocimiento de otras realidades? Ay, Maco, me encanta todo lo que dices porque siempre me das más para hablar. Definitivamente, lo que dices de diferenciar a las personas es muy importante. Primero porque no todas las personas sufren violencias de la misma forma. Por ejemplo, no es lo mismo cuando eres una adolescente indígena que tuvo que salir de la frontera desplazada porque hubo un conflicto en el arco minero del Orinoco y bueno, hubo una balacera y te tocó salir desplazada corriendo, pero no es que no tenía pasaporte, es que ella nunca tuvo cédula de identidad porque el Estado realmente nunca llegó a su territorio, ¿me entiendes? Entonces, definitivamente, esta adolescente sale con un montón de intersecciones que la pueden hacer más vulnerable a los riesgos, como el hecho de ser adolescente, de pertenecer a una etnia indígena, de no tener acceso a documentación, como nosotras podemos armar ese contraste, como tal vez habremos salido tú y yo de Venezuela, que fue
definitivamente distinto y nos expone o no nos expone tanto a otras violencias. Por ejemplo, para armar unos podcasts, voy a aprovechar la cuña, para unos podcasts para esta misma campaña de La Mejor Ruta, entrevisté a varias venezolanas y muchas de ellas les hacía la pregunta específica por la violencia, y normalmente las personas que migraban en condiciones más privilegiadas sufrían menos violencia que las personas que viajaban en condiciones menos privilegiadas. Entonces, y esto es una cuestión que pasa por la raza y pasa por la clase, porque que no las hablemos no significa que no existan, ¿no? Y definitivamente es algo que constituye a la gente un poco en sus relaciones sociales, pero también en cómo te juzga la sociedad, porque venimos de sociedades que son clasistas y racistas también. Entonces, eso, muchas mujeres me decían, es que a mí no me acosaron tanto porque yo salí en avión y yo soy blanca y llegué a estudiar, entonces no me hicieron tanto acoso. Y había otra que me decía, yo realmente viví toda mi vida en Venezuela, pero soy colombiana, pero como me ven en la calle con los niños, me insultan por venezolano. Entonces, yo creo que esto nos trae aquí a otra cuestión de la discusión, y es que no es solamente una cuestión de xenofobia, no es una cuestión solamente de origen, sino que pasa por otras intersecciones y sobre todo se amarra en la aporofobia. O sea, ¿cómo ves tú aquí este vínculo entre no solamente la nacionalidad, sino la pobreza, lo que te da como un marcador diferencial para recibir la violencia? Eso que mencionas es sumamente importante, Ver, y me encanta que lo traigas a colación. Son dos cosas, ¿no? Como podría contestar esta pregunta. La primera es reconocer las violencias. Y yo era una mujer que en Venezuela, probablemente yo me declaré feminista ya fuera de Venezuela. Entonces, quizás yo no era consciente de esos mal llamados piropos en la calle cuando realmente eran acoso, ¿no? Entonces creo que también hay un tema de formación. Muchísimas de nosotras quizás no nos sentimos acosadas o violentadas porque ni siquiera conocemos y entendemos qué son las violencias, ¿no? Entonces hay un tema ahí de educación muy importante, de cómo entendemos nosotros las violencias, qué constituye violencia y cuáles son las escalas de las violencias, porque a veces pensamos que las violencias es un golpe, ¿no? O sea, siempre tiene que haber una violencia física, pero no reconocemos la violencia psicológica o estos micromachismos que sucedían muchísimo en Venezuela, en las oficinas y en todos lados, y ningún lugar hoy en día, salvo que quizás Noruega, Suecia, de algunos de los países con mayor igualdad, pudiera estar exenta de violencias, pero ningún país se salva, ni ninguna sociedad se salva, ¿no? Eso por un lado. Y tocas un punto muy importante, Vero, que es la porofobia, ¿no? La porofobia es el miedo al pobre, porque entonces para ciertos países, cuando comenzaba una migración venezolana, lo que fue en el año 2014 o quizás un poquito antes, esa primera ola migratoria de personas venezolanas con educación que iban a hacer y educación formal, porque nada te quita, o sea, para mí tener un título universitario o una maestría no te da quizás otro tipo de educación, ¿no? Entonces, estas personas educadas en las universidades o esa educación formal que le llamamos, iban a otros países y esa migración estaba muy bien recibida, o la migración a través de la inversión, ¿no? Ah, bueno, vienen cantidad de venezolanos a invertir, ¿no? En Colombia, en Perú, vienen a traer dinero, vienen a traer empresas, esa migración está muy bien vista, vienen a educarse, vienen a hacer PhDs, maestrías, qué maravilla, pero cuando la migración fue de unas personas migrantes venezolanas en una situación extrema, de extrema pobreza, que huyen, como muy bien decías tú, de un conflicto que pudiera suceder en sus ciudades, conflictos armados o desplazamiento, ¿no? Porque no podían conseguir ni siquiera alimentos en sus países, esa migración no les conviene tanto a los países y esa migración es la que empiezan a señalar, como, ay, no, es que ya ahorita la migración venezolana, y bueno, vemos muy bien el caso de la alcaldesa de Bogotá con sus declaraciones estigmatizantes en contra de personas migrantes, porque pareciera, ¿no?, que cuando un asesinato lo comete una persona extranjera es peor que un asesinato que lo comete cualquier persona y eso es bastante grave. Entonces, lo que sí se está viendo últimamente en los países de destino es como es una aporofobia y eso no se habla tanto. No se habla tanto que lo que tienen miedo o ese temor que tienen los países receptores es de el migrante pobre. El migrante pobre que necesita vender en la calle para poder adquirir alimentos, que duerme en las casas, duerme en el piso porque no tiene cómo pagar el día de su arrendamiento. Esa es la migración que les incomoda
a los estados, ¿no? Y a los países, pero cuando vienen a invertir o cuando vienen a educarse, porque al final la educación te implica inversión de dinero porque tienes que pagar por ese acceso a la educación, ahí es donde está el problema. Entonces es muy importante que generemos también esa conciencia nuevamente en todas las identidades, mujer, hombre, qué clase, qué etnia, ¿no? Hablabas un poco de las comunidades indígenas, ¿no? Esas también que están bastante olvidadas, ¿no? Y siempre tenemos que nuevamente repensar nuestros privilegios. Mujeres con discapacidad, hay cantidad de intersecciones que hay que seguir pensando en dónde están colocadas y cuáles son sus necesidades, dónde están en sus voces, qué es lo que necesitan ellas al migrar, etcétera. Sí, me parece que es muy clave eso que estás diciendo porque es eso, o sea, digamos que la migración venezolana pasó de ser vista en algún momento como una fuga de cerebros, ahora es un problema que hay que atacar porque, bueno, no sé, nos están empobreciendo, cómo hacemos con los recursos de acudida, cómo tratamos de atender a esta gente. Y bueno, definitivamente hay ciertos estados que lo hacen mejor que otros. Yo creo que pasa por caracterizarnos, por mapear un poco esas heterogeneidades, esas diferencias, pero también un poco puntualizar que hablamos de estas diferencias para hacerlas visibles, pero no porque nos queremos como separar de la gente. O sea, tal vez la gente dirá, no sé, es que recuerdo que en algún momento me habían dicho, pero tú ¿por qué hablas tanto de feminismo y de racismo y de clasismo? Lo que estás haciendo es como reinscribiendo eso. Y yo digo, no, es que hay que hablarlo porque que no lo digamos no significa que va a desaparecer y definitivamente esas intersecciones hacen que las personas vivan otros tipos de violencia, ¿no? Pero a pesar de que reconocemos estas diferencias, también nos reconocemos un poco en la unidad, ¿no? O sea, digamos cómo estamos nosotras aquí hablando y cómo habremos vivido algunas violencias y habremos experimentado otras de segunda mano que nos han contado, pero eso no significa que vayamos como que a romper las cadenas de equivalencia, sino más bien a juntar esas cadenas, a como tu historia no es la misma que la mía, pero sí se parecen algo y compartimos ciertos dolores y compartimos ciertos fragmentos que, aunque no nos conozcamos de antes, te conectan, ¿no? Y eso me parece algo muy lindo que surge en la migración, ese cómo hacemos para conectarnos con otras y ayudarnos con otras. Sí, no, cuéntame, a ver. Claro, di lo que ibas a decir. No, porque iba a hablar un poquito de venezolanas globales, pero no sé si tenías otra pregunta de... Tenía unas preguntitas, pero ya un poco más, bueno, creo que ya hemos tocado un poco cuáles son los factores que influyen en la violencia, que bueno, son estas intersecciones que tienen que ver con la clase, con el género, pero también con la raza, con si eres una persona LGBTIQ+, o sea, si tienes una identidad de género diversa, o sea, todos estos factores van a como que atraer más vulnerabilidad, sobre todo si no tienes los documentos, o sea, muchas veces la situación de no tener los documentos necesarios, o sea, estar en una condición administrativa irregular, suele configurarse en un espacio para las violencias, porque la gente se aprovecha de que si te están empleando, entonces se aprovechan de que necesitas el ingreso. Si te están tratando, se aprovechan de que no puedes ir a acusar porque no quieres que te deporten. Entonces, un poco como esas intersecciones hacen que la gente pueda ser más vulnerable o no a las violencias. Pero pensemos ahora en positivo. ¿Cómo nos cuidamos de esas violencias? Bueno, y ahí creo que conectan las dos cosas, ¿no? Algo que es muy importante y creo que es algo que pues desde Venezolanas Globales hemos recogido a través de estos 3 años, es que cuando migramos, ¿qué es lo que pasa cuando migramos? Y esto sí creo que es un poco independiente, o sea, se incrementa o disminuye dependiendo un poco de tu raza, tu forma de migrar, ¿no? A pie, por avión, o si tienes documentos o no, pero lo que es cierto es que cuando las mujeres venezolanas migramos y las personas migran, perdemos nuestras redes de contacto y nuestras redes de ayuda y de apoyo. Y por eso es importante crear o tener comunidad y hacer comunidad. Porque a pesar de las diferencias, como muy bien decías tú, Vero, tenemos varias diferencias, ¿no? O sea, a pesar de que
podemos tener diferencias en cuanto a lugares o regiones donde nos criamos en Venezuela, en cuanto a educación, pero nos une el hecho de ser migrantes, y aquí eso lo hemos visto muchísimo con las venezolanas. Ya nosotros como que se pierde un poco esta idea de, no, y tú que estudiaste, tú eres periodista y tú eres abogado, no, somos dos personas diferentes, no, 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 para nada, somos las dos mujeres, somos las dos migrantes y las dos estamos en México y eso nos une y nos conecta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, generar redes de conexión a través de las cuales tú te puedas sentir en entornos seguros, donde tú puedas conversar sobre tu situación, ¿no? Entonces eso es muy importante. Lo primero que podemos hacer como nosotras, o sea, y aquí hablando nosotras como mujeres migrantes, es conectarnos con otras mujeres migrantes, ¿no? Otra de las cosas que nosotras podemos hacer es aprender, ¿no? Aprender de nuestros derechos. Y esto es algo que lo he dicho en otras ocasiones, algo que tenemos que hacernos conscientes las personas migrantes, y aquí ya hablo no menos de como la parte experta o técnica, sino ya como la parte de conocimiento, es saber que somos y tenemos derechos, a pesar de ser personas migrantes. Tenemos derecho a acceder a la salud, tenemos derecho a la protección del Estado, no nos quita la protección del Estado porque somos personas migrantes, tenemos derecho al acceso a recursos jurídicos, tenemos derecho al acceso a la justicia como personas migrantes, si hay algunas vulneraciones en nuestra contra, tenemos derecho a acceder a ciertos recursos que existen para el caso, por ejemplo, de las mujeres, acceder a casas de abrigo, acceder a los tribunales especializados en temas de violencia de género, tenemos derechos. Entonces creo que es muy importante que entendamos que salimos de Venezuela, ciertamente nuestras redes de contacto disminuyen, entonces buscar comunidad, buscar hacer alianzas con mujeres o comunidades que pudieran brindarnos ayuda y conocer sobre nuestros derechos en los países de destino, porque eso nos va a permitir, pues, y esto es algo que lo dice gente con mucha experiencia en ciertas ciudades, bueno, lo que pasa es que eso te pasó a ti porque tú no conocías, y esto te va desde lo más mínimo hasta lo más macro, ¿no? Desde ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo si yo soy víctima de acoso callejero en la calle? Yo lo he experimentado, y, ajá, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿Ante qué autoridad acudo? ¿Dónde llamo? Entonces, entender y saber que tenemos que conocer un poco cuáles son, y ustedes hablan también en esta campaña, se llama la mejor ruta para las mujeres. Entonces, la mejor ruta también implica el conocimiento y de derechos, qué es lo mejor que yo puedo hacer para sentirme segura, sentirme protegida en estos países de destino, además de ser mujer, ser migrante y todas las vulnerabilidades que conllevan estas intersecciones. Ay, Maco, dices, bueno, primero que tocas el tema de la campaña La Mejor Ruta, ¿no? Que es que, primero, nosotras nos queremos mover del discurso que culpa a la gente de las cosas que le pasan en la vida. O sea, definitivamente las venezolanas y las migrantes en general salen por una condición de necesidad y muchas veces no sabemos las historias detrás. O sea, por lo menos una venezolana me contaba que ella salió de Venezuela porque en Venezuela estaba viviendo en la calle y fue acosada por un chico de su barrio. Entonces por eso sale así como rápido en bomba de Venezuela. Y bueno, esta mujer termina siendo caminante, se consigue un montón de gente en el camino, ¿no? Que más bien la ayuda, pero ¿cómo es? Tratamos de que las personas se informen en la medida de lo posible para que eso les funcione para su proceso migratorio, pero para nada estamos como que recriminando el no tener todos los papeles o el no tener toda la preparación, porque realmente sabemos que desde Venezuela es súper difícil. Tocando un segundo punto que mencionaste es la cuestión de tejer redes. O sea, para mí y con muchas otras venezolanas que he hablado, la cuestión de tejer redes como que te salva, ¿no? O sea, es un colchón que te atrapa a los golpes, pero también es un colchón y el que saltas y te impulsa, ¿no? Entonces, definitivamente conectar con otras venezolanas y desde lo chévere y desde lo doloroso, ¿no? O sea, desde el dolor, porque migrar es un duelo, así sea la migración más fácil del mundo, es un duelo separarse de todo, y también desde la esperanza, ¿no? Desde todo lo bueno que te puede dar la migración. Y un poco para poner ejemplos aquí concretos de que funciona, la información funciona y empoderarse de las herramientas tecnológicas también funciona. Este año, en enero, una venezolana, Jenny Meisas, ella había sido tratada en Bahamas y esa mujer envió un mensaje por Periscope diciendo su ubicación, no sé qué, y fue rescatada. Entonces, un poco como empoderarte de la herramienta técnica te puede salvar, pero también como el unirnos nos puede salvar. O sea,
Aquí voy a traer la cita del famoso caso de Garzón violador, que bueno, a pesar de que la violencia no se pudo prevenir, esta chica sí estaba demasiado atenta y por estar tan atenta pudo comunicarse a tiempo, lo pudieron conseguir infraganti y a pesar de que lo liberaron, pues la mujer también, para que pongamos en la mesa que muchas veces las mujeres van en contra de las mujeres, como un montón de mujeres se unieron en las redes y en la calle física en Buenos Aires y eso logró que ahora lo vayan a enjuiciar encerrado, ¿no? Entonces, como esa unión sí nos da las fuerzas, o sea, no somos superhumanas, pero sí esa unión nos hace tener un poder que definitivamente solas no podríamos manejar. Y la última cosa que tocaste, y para traerte ya entonces nuestra última pregunta, mencionaste que tenemos derechos y que los estados los deben garantizar y proteger independientemente de que no seamos nacionales. ¿Qué hacemos ante esos estados de acogida? O sea, ¿cómo les exigimos mayor protección o cómo les exigimos una rendición de cuentas? Porque bueno, también estos son de estados que están recibiendo ayuda internacional para atender la migración venezolana, ¿no? Entonces, un poco cómo hacemos una contraloría con esos estados. Mira, Vero, súper importante que tocaste ese tema del caso de Garzón y desafortunado, para nada vamos a culpar a las mujeres o a las personas que han sufrido violencias y esto es algo que hay que seguir, insistir y repetir. No es nuestra culpa, no es nuestra culpa independientemente que con la falda con la que salimos o la camisa con la que usamos, no es nuestra culpa que exista acoso callejero. No es nuestra culpa, o sea, el caso de la chica venezolana, la verdad es que a mí me impresiona lo pilas, y esto es una frase muy venezolana, lo pilas que ella fue para tener una chica de 18 años, que haya podido percatarse y es al mismo tiempo que pilas era y qué desafortunado que tengamos que ser así. O sea, qué desafortunado que una chica de 18 años haya tenido que ir a su primer día de trabajo y haya tenido que estar con el teléfono encima diciéndole a su madre. ¿Cuántas veces nos habremos repetido, cuidado, cuidado, ¿no? Que muchas veces dicen, y esto ya aquí en aras de anécdota, ay, que las mujeres van siempre al baño juntas, sí, porque toda la vida nos dijeron que no podíamos ir al baño solas, toda la vida nos dijeron que no podíamos ir al baño solas porque hay riesgos, porque hay peligro. Entonces, claro que vamos al baño siempre con una amiga, porque nos estamos cuidando todo el día, siempre desde la adolescencia y desde tan chiquita. Entonces, bueno, esta niña va a su primer día de trabajo y además, o sea, es que se me parte el alma decir su primer día del trabajo para ser violada por su jefe. Y ciertamente hablabas también un poco de esto, no es su culpa, ¿de qué culpa va a ser esa chica que fue a su primer día de trabajo y fue violada? O sea, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para protegernos? Eso no hay nada que podamos hacer. En el sentido, tomar conciencia de que las violencias existen porque tampoco vamos a ignorarlas, intentar protegernos y cuidarnos, como la chica que comentabas del Telescope que comentó que ella iba a ser víctima de trata en las Bahamas también. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que las violencias existen, porque están ahí, porque las tenemos que reconocer y aceptar y protegernos. Pero eso no significa que sean nuestras culpas, en lo absoluto. Para este caso de la chica venezolana, desde Venezolanas Globales, junto con muchísimas personas individuales y organizaciones, firmamos un comunicado. Y creo que es importante saber qué pedimos, ¿no? Porque nuevamente hablamos de, bueno, sí, los migrantes, las personas migrantes, un grupo homogéneo, pero también pasa en el caso de las mujeres. En este caso en particular, la jueza tiene que considerar que esto es una mujer migrante. Entonces no pudiera adaptar o juzgar entendiendo como una mujer argentina, como una mujer que es ciudadana del país. No, en este caso estamos hablando de una mujer migrante que además estaba en una situación precaria, tuvo que ir a su trabajo, entonces eso lo tiene que considerar. Entonces, para este caso en particular, hicimos un llamado no solo a Argentina, al Estado de Argentina, sino a los otros llamados, a otros estados, a primero garantizar el acceso a la justicia, que eso es algo que te había comentado antes, a mujeres víctimas de violencia, porque quizás no entramos un poquito en los altos índices de feminicidios que hay de venezolanas en el extranjero, y para ello les recomiendo el mapa interactivo que hace el investigador Diego Batistea de la Carlos III de Madrid, que lo actualiza de las muertes de mujeres venezolanas en el extranjero. Es doloroso y lamentable saber cuántas mujeres venezolanas están muriendo en el extranjero producto de feminicidios, 56 al menos documentadas para el año 2020, imagínense ustedes el número. Entonces, primero, acceso a la justicia, ¿no? De todas las mujeres víctimas de violencia con un enfoque diferenciado en género. Luego, que los estados receptores también adopten medidas para prevenir y erradicar las violencias, incorporando nuevamente esta perspectiva interseccional, considerando las vulnerabilidades de las mujeres en movilidad.
porque nuevamente tenemos que recordar que las mujeres en movilidad o las mujeres migrantes no solo son mujeres que se exponen a las violencias típicas de las sociedades machistas, sino además por ser migrante, por no contar con la documentación, por estar en situación de vulnerabilidad, están expuestas a mayores riesgos de sufrir violencia. Entonces, un poco eso es lo que pueden hacer los estados. Creo que también hay muchísimas cosas que pudieran hacer los estados, como tú muy bien mencionabas. Los estados receptores de personas migrantes a la fecha reciben fondos de Naciones Unidas para poder contrarrestar o apoyarse de la migración venezolana, que nuevamente no es un problema, es una situación que está aconteciendo, y tratarlo como un problema no nos ayuda a entender que muchísimos de esos migrantes venezolanos y venezolanas llegan para quedarse. Y eso hay que entenderlo. No es una migración que va a ocurrir 6 meses y los venezolanos y las venezolanas van a quedarse, es una migración que sucede para quedarse en esos países. Entonces es una realidad que llegó para quedarse, y los estados tienen que trabajar para crear esa adaptación de las personas migrantes. También, ¿qué se puede hacer? Bueno, hablamos de visibilizar, que los estados comiencen a sacar estadísticas. ¿Cuántas mujeres venezolanas y hombres venezolanos migranos? ¿Cuántos son niños y cuántos son niñas? ¿Cuántas son mujeres gestantes? Esto para poder hacer políticas públicas para responder a las necesidades de la migración diferenciada de las mujeres. Luego, sensibilizar, ¿no? Entender, y todo esto que te hablaba un poquito al principio, de por qué las venezolanas migran, por qué los hombres migran. Si no sensibilizamos a los estados receptores de personas migrantes, tampoco vamos a lograr esas políticas, porque ellos no van a entender quizás entonces qué es lo que está pasando con los venezolanos, cuáles son sus necesidades. Entonces hay que también sensibilizarlos, ¿no? Que entiendan un poquito. Sobre el tema de venezolanas, también creo que es importante hablar, cuando hablamos de migración, hablamos de protección. Hablamos de personas y refugiadas que necesitan protección internacional, y creo que esto es una palabra que nunca podemos olvidar cuando hablamos de personas refugiadas. Los estados necesitan proteger a las personas migrantes y refugiadas con un enfoque diferenciado, con un enfoque de género. Y entrando en temas de trata y tráfico, creo que es importante que en esos puntos en los puntos de cruce de fronteras, es importante que se creen centros especializados para mujeres víctimas, y para que los funcionarios puedan detectar la trata y el tráfico, porque como sabemos son crímenes, son violaciones a derechos humanos que ocurren de ciertas formas y maneras que es muy difícil de diagnosticar. Muchas veces incluso tu pareja puede ser la persona que te está sometiendo a la trata, tu amigo, tu tío. Entonces, entender un poco eso para que los funcionarios pudieran, ¿no?, detectar la trata y el tráfico, que incluso muchas veces son esos funcionarios que también están ahí involucrados en estas violaciones a derechos humanos. Bueno, eso que dijiste ahí de los funcionarios, me voy a pegar un poco. Primero que también los estados deberían desincentivar la corrupción en sus funcionarios, y por ejemplo, en el caso venezolano, esto lo podemos ver en las fronteras, como sabemos que no todos los miembros de las milicias o de la Guardia Nacional son miembros bien pagados. O sea, sabemos que Venezuela es un país de un salario mínimo de menos de $2, entonces si definitivamente estas personas que están en estos puntos de control están absolutamente conscientes de que es solamente de esta manera que van a poder conseguir el ingreso para sus familias, entonces lo van a seguir haciendo. Entonces un poco los estados necesitan desincentivar la corrupción, que bueno, yo creo que en la conversación que tuvieron ayer hablaron un poco de cómo también la corrupción facilita todos este tipo de violencia, y también nosotros podemos incentivar la información, o más bien combatir la desinformación, porque, bueno, como lo que mencionabas de Claudia López, la alcaldesa de Bogotá, ella, digamos que su comentario lo hizo desde una plataforma populista y xenófoba para su reelección, pero si la confrontamos con datos no se sostiene lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, como si tú revisas las cifras, el 96, casi 97% de los delitos que se cometen en Colombia, sorprendentemente lo cometen personas colombianas, ¿no? Entonces, como un poco también combatir esa desinformación, porque yo creo que, digamos que por el momento actual también es mucho más fácil cultivar el odio que cultivar la comprensión. Entonces, digamos que tratar un poco de, bueno, o sea, si tú me estás combatiendo con tu populismo y con tu xenofobia, yo te hablo desde la empatía, desde las cifras, desde los datos, y cómo eso puede ayudar, porque no solamente las políticas públicas son cuestiones que vienen de gobierno, sino que
también tiene que venir de que la gente los pida. Y si la única reacción que tienes de las personas es venezolano, váyanse para su país, entonces no va a haber como ese ánimo de que las personas que realmente votan, que no somos nosotras, entonces, claro, porque muchas veces hay un incentivo atrás que tiene todo que ver con lo electoral, ¿no? O sea, porque estas son medidas que vienen dispuestas también desde los gobiernos. Entonces, a hablar desde la empatía, tratar de darnos a conocer en lo bueno también, en lo que tenemos. Y bueno, yo creo que lo último que deberían hacer los estados es reconocer el potencial que integrar la migración venezolana puede tener en sus comunidades. Porque mantenernos... No solo eso, Vero, creo que hay bastantes informes y hablabas un poco de la estadística y el dato duro, y eso es muy importante que los estados reconozcan el valor agregado que trae la migración a sus países, ¿no? Hay informes específicos para el caso de Colombia y Perú, de Refugees International, que se hicieron, de cómo podría aumentar el PIB de cada uno de esos países si tú integraras a las personas venezolanas migrantes en sus áreas de expertise, porque muchas veces venimos con una formación, con una preparación que es difícil de realizar, profesiones como derecho, medicina, psicología, que son profesiones que son difíciles de incorporar en esos países. Si ellos hicieran este esfuerzo en incorporar a toda esta cantidad de migrantes en estos mercados formales, porque ni siquiera hablamos de mercados informales e informales, que la mayoría de las personas migrantes venezolanas están en mercados informales o están en situación irregular, si hicieran un esfuerzo para integrarlos, ellos incluso, o sea, si les hablamos de dinero y eso es lo que les interesa, bueno, pero incluso eso les favorece a ellos, ¿no? Entonces, creo que también es importante reconocer eso, el valor agregado que nosotras y nosotros traemos a los países de destino. Que es un valor que es económico, pero también es un valor que es de muchas otras formas, ¿no? O sea, cómo nos integramos con la gente, cómo va cambiando la forma de acercarse a las personas, cómo va cambiando la gastronomía, cómo a la gente le empiezan a provocar las arepas, sin que tenga que estar uno de venezolana ahí diciendo. Entonces, sí, yo creo que realmente podemos ser una migración muy enriquecedora y sí tiene que ver con nosotros y nosotras y empoderarnos un poco más e informarnos, pero tiene que ver con la disposición de los estados de realmente acogernos en toda nuestra potencialidad. Ya se nos está yendo el tiempo, María Corina, si querías dar algunas palabras finales y si querías tener algún momento de publicidad para Venezolanas Globales, este es tu momento. Muchísimas gracias, Vero, y muchísimas gracias a La Mejor Ruta, a Éxodo, a Molière por la invitación, por estar aquí con ustedes el día de hoy. Recordarles que si eres venezolana, estás viviendo en el extranjero o tienes una amiga, prima, un familiar en el extranjero, que nos escriba a venezolanasglobales.org. Ahí nos pondremos en contacto con ustedes para que puedan formar parte de la comunidad. Y bueno, nada, que sigamos construyendo y tengamos estas conversaciones enriquecedoras, poderosas, seguir construyendo en feminismo, construyendo en temas de movilidad humana, seguir hablando de estos temas es sumamente importante para seguir visibilizando nuestras situaciones, nuestras experiencias como mujeres migrantes. Mako, muchas gracias por conectarte a conversar con nosotras, muchas gracias a las personas que se conectaron para escucharnos. Gracias por estar aquí y por querer dibujar juntas la mejor ruta. Les esperamos en una próxima live.